Bueno, bueno muchachos, entonces ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Este curso, que va a ser como un curso, digamos que paralelo al que estamos haciendo en Java, este curso va a tener el objetivo fundamental de trabajar tres parámetros fundamentales, que son, como les venía diciendo, vamos a trabajar HTML. Bueno, vamos a trabajar HTML en la versión 5, y ahorita les voy a contar un poquito de qué se trata. Vamos a trabajar CSS en la versión 3, o digamos que en la característica 3, y vamos a trabajar un poquito ya de un lenguaje de programación que se llama JavaScript, que es como un, digamos que derivado de lo que estamos viendo en Java, que sería uno de los fundamentos. ¿Listos? Bueno, para arrancar a trabajar en este tema necesitamos configurar o empezar a instalar los programas que necesitamos para poder programar. ¿Listos? ¿Qué necesitamos para trabajar en estos tres señores? Recuerden que HTML es un lenguaje de maquetado, por decirlo de una manera, ¿sí? Un lenguaje de etiquetas que nos permite básicamente dibujar cosas, ¿cierto? O sea, básicamente él es como nuestro diseñador, nuestro prototipado lo vamos a poder hacer en HTML5, que es la manera en la que nosotros, digamos que medianamente construimos páginas web, ¿cierto? CSS es básicamente otro lenguaje, pero tampoco es de programación, sencillamente es una hoja de estilos en cascada que me permite darle mejores estilos a este señor, porque de por sí que HTML5 tiende a ser muy plano, es como muy feito, por decirlo de una manera, muy coloquial. Entonces, para que él se vea más bonito, tenemos esta herramienta que es CSS3, que es una hoja de estilos donde nosotros podemos crear diferentes tipos de estilos para que este señor se vea mejor, o sea, tenga una mejor vista. ¿Listos? Entonces, el objetivo fundamental sería eso. Y vamos a ver JavaScript, que JavaScript ya es un lenguaje de programación. Él sí es un lenguaje de programación. Básicamente es un lenguaje de programación que se ejecuta del lado del cliente. O sea, nosotros lo ejecutamos directamente en un navegador. No vamos a necesitar, como por ejemplo en Java, que necesitamos el JDK para poder compilar las cosas, ¿cierto? Y que necesitamos una herramienta, un editor de código para poder hacerlo, como el NetBeans, ¿cierto? JavaScript es un lenguaje mucho más liviano, ¿cierto? Es un lenguaje que está orientado básicamente a la web, que podemos trabajar todo lo que tiene que ver con desarrollo web, que es como el objetivo fundamental. Y este señor pues es un poco más liviano y se puede ejecutar también un montón de cosas bien interesantes que con el tiempo vamos a ir viendo. ¿Listos? Entonces, teniendo claro esto, nos vamos a enfrascar en estas características en este curso. En el otro vamos a manejar Java, en este vamos a manejar estos tres parámetros y los vamos a ir evolucionando. Obviamente va a llegar el punto en que los dos nos vamos a unir. ¿Por qué? Porque ya vamos a trabajar JSP, que JSP es, digamos que programación orientada a la web desde Java, y estos tres señores nos van a servir porque van a ser el complemento. Entonces, digamos que allí es importante que podamos reconocer que por ese lado vamos a trabajarlo de esta manera. ¿Listos? ¿Qué herramientas necesitamos para trabajar? Como en Java necesitamos el JDK y vamos a trabajar con NetBeans, aquí también vamos a necesitar unas herramientas para poder trabajar. La primera herramienta para trabajar. ¿Listos? Yo se las había nombrado en el curso anterior, pero igual nuevamente se las coloco. Vamos a necesitar un editor de código. Un editor de código es mucho más liviano que NetBeans. NetBeans es digamos que un editor un poco más robusto, pero ese lo vamos a dejar única y exclusivamente para Java. Para no, digamos que estar trabajando allá todo el tiempo, vamos a utilizar otros para que sea un poco más liviano lo que vamos a hacer para los que tenemos computadores un poco más, digamos que con tantos recursos, por decirlo de una manera. Primera herramienta que vamos a trabajar, un editor de código. Como les decía, editores de código hay muchos. Yo voy a utilizar Visual Studio Code. Ya les había comentado que ese, digamos que es como mi editor de código, pues como, digamos que preferido, por decirlo de una manera, Visual Studio Code. Pero existen otros más, como yo les había mencionado. Entonces vamos a irnos a Visual Studio Code. ¿Listos? Esta es la pestaña. Si esta es la página principal, code.visualstudio.com. ¿Listos? Pueden buscarla en Google y les va a aparecer en la primera sección. Y es mire, este es el editor de código que vamos a trabajar. Este es el que, pues, de mi preferencia pueda utilizar en toda la sesión del curso. Si lo quieren utilizar, pues sería ideal que trabajaran el mismo editor que yo tengo para que vean el mismo entorno y no vean algo diferente a lo que yo estoy haciendo.
Sería como el objetivo. Pero como les decía, hay una infinidad de editores de código, como por ejemplo Sublime, que es otro editor de código. El problema es que Sublime es licenciado, o sea, ustedes deben pagar por el uso, aunque él tiene una versión gratuita que se puede utilizar, listos, pero es otro editor de código. Tenemos Notepad++, que es otro también editor, ¿cierto? Sencillamente lo que cambia es la visibilidad. Bueno, aquí casi no veo imágenes, vamos a ver si en imágenes lo vemos. Sí, miren, es algo similar a esto. Sencillamente es un poco más simplecito la manera en la que se va a trabajar. Todos tienen sus características diferentes, pero el que yo voy a utilizar es este. ¿Listos? Entonces, para los que ya lo descargaron y lo tienen instalado, ideal, descárguenlo y ténganlo ahí, que no hay ningún problema, que ya vamos a empezar la configuración en él. Y para los que no lo tienen, por favor entren en este momento y váyanlo descargando ahí, o ahorita en un segundo les voy a dar 5 minutos para que descarguen todo. Esto es muy liviano, no se va a demorar mucho, pesa aproximadamente unas... vamos a ver cuánto pesa y ya les indico más o menos cuánto se puede demorar la descarga. Voy a crearlo por aquí en una nueva carpeta. Miren, ya creo que lo habíamos descargado en una clase anterior, ¿cierto? Pesa, ya les voy a indicar, miren que no pesa mucho, 50 megas, que 50 megas yo creo que en 10 minutos, en 5 minutos ya las tienen descargadas más o menos, entonces ahí van a poder descargarlo por esa parte. ¿Listos? Entonces, primera herramienta para trabajar este curso, un editor de código como Visual Studio Code. Esta es la recomendación, si quieren utilizar otro, son libres de hacerlo, no hay ningún problema. ¿Listos? Bueno, me van contando, ok, creo que no hay preguntas, listo, seguimos. Listos, primero Visual Studio Code, es lo primero que vamos a tener. Si ya lo tenemos instalado todos, ideal. Segundo, vamos a necesitar trabajar, como vamos a trabajar software web, o sea, vamos a empezar a vincularnos en desarrollo web. Necesitamos necesariamente un navegador web. Obviamente todos los tenemos, ¿cierto? Pero les voy a comentar algunos que vamos a trabajar. Un navegador web. ¿Listos? ¿Qué navegador web vamos a utilizar? Pues de los conocidos, ¿cierto? Que ustedes ya saben, tenemos Google Chrome, tenemos Mozilla, ¿cierto? Tenemos Safari, tenemos Opera, ¿cierto? Tenemos un montón de navegadores que podemos utilizar. ¿Cuál deberán utilizar? Cualquiera, el que ustedes quieran, menos Internet Explorer. A pesar de que Internet Explorer ya no está, o sea, Internet Explorer ya le quitaron el soporte, pues algunos equipos que de pronto tengan Windows 7 en una versión anterior, yo creo que aún no tienen y no es recomendable utilizarlo porque ya el soporte no está, algunas cosas cargan de una manera diferente en ese lenguaje, en ese navegador, perdón. Entonces la recomendación es utilizar cualquiera menos Internet Explorer. Inclusive ahorita Windows tiene uno nuevo que se llama Edge. Vamos a mostrárselos aquí. Es muy similar a vamos a ver, mírenlo, Microsoft Edge, que básicamente es como la evolución de Internet Explorer, y este navegador también lo pueden utilizar. Este navegador también es muy bueno. ¿Listos? Entonces pueden utilizar cualquiera menos Internet Explorer. ¿Cuál les recomiendo yo utilizar? Yo utilizo a nivel personal un navegador que se llama Brave. ¿Listos? Porque básicamente yo puedo hacerle configuraciones a este navegador un poco más a fondo, pero es algo más personal. ¿Cuál les recomiendo yo utilizar? Yo les recomiendo utilizar Mozilla Developer. Es un navegador, listo, digamos que es soportado por Mozilla, pero que está hecho como para desarrolladores. Entonces, miren, se llama Mozilla Developer. Mírenlo aquí, lo van a encontrar en la versión, en esta que tenemos acá, mírenlo, Obtain Firefox Developer Edition, es sencillamente un Mozilla y es azulito, o sí, como azul. Entonces ese navegador también es muy bueno para poderlo utilizar. Podemos utilizar todo lo que tiene que ver con consolas y todo lo que hay. Mírenlo aquí, Firefox Developer Edition, sencillamente es una versión para desarrolladores como nosotros. O sea que este navegador también es muy recomendable que si lo desean utilizar, pues lo trabajen directamente ahí. ¿Listos? Entonces esa sería la primera parte en lo que necesitamos para poder arrancar a trabajar. Editor de código, Visual Studio y un navegador web, cualquiera que quieran. Si quieren trabajar Chrome de su preferencia, trabajen Chrome. Si quieren Mozilla, trabajen Mozilla. Si quieren Mozilla Developer, trabajen Mozilla Developer. O sea, trabajen el que ustedes consideren que sea de su gusto, de su agrado. ¿Listos? Para que pues no tengan que estar instalando más cosas.
¿Ok? Bueno, entonces iniciamos. Recuerden, preguntas o dudas me van escribiendo allá por el chat que yo les contesto. ¿Listos? Bueno, por ahí compañero nos compartió el link para descarga, muy bien ahí, para que todos los que lo quieran descargar, pues lo descarguemos. ¿Listos? Arrancamos con lo primero, configuración de Visual Studio Code. ¿Por qué Visual Studio Code? Porque es el que yo voy a utilizar. En otros editores de código no va a aparecer esta configuración que les voy a hacer aquí, sencillamente pues si van a utilizar otro, hagan caso omiso de esta parte de la explicación. Entonces arrancamos, abrimos nuestro Visual Studio Code. Entonces si lo vemos aquí, el entorno que ustedes van a ver es este que tenemos aquí. ¿Listos? Yo en este momento lo que voy a hacer es lo siguiente. Antes de empezar a trabajar con Visual Studio Code, lo primero que es organizar nuestro lugar de trabajo. ¿Listos? En este tipo de cosas tenemos que ser muy organizados. ¿Por qué tenemos que ser muy organizados? Hay que evitar replicar información, o sea, tener copias de los archivos que yo tengo regadas por todo lado, porque eso me va a generar conflictos. A veces yo modifico un archivo y mentiras que ese no era el archivo lo tenía en otro lado. Entonces hay que ser muy ordenados en este sentido. Para esto yo voy a trabajar. No acostumbro a crear carpetas en mi escritorio, prefiero mantenerlas un poco limpio, pero pues si ustedes consideran que desean trabajar en el escritorio, créense una carpetica en el escritorio donde vamos a trabajar todos nuestros ejercicios. Yo no la voy a crear ahí, yo la voy a crear, por ejemplo, por acá en una de mis particiones que se va a llamar, no, voy a crearla en documentos, no importa, aquí. Voy a crear una nueva carpeta y esa carpeta se va a llamar ejercicios fundamentos HTML, así la voy a llamar yo. Listo, acabo de crear esa carpeta, miren la que aquí está, cierto, o sea, voy a crear una carpeta, no importa el lugar, sea el escritorio, sea descargas, en imágenes, donde quieran crearla, lo importante es que la tengan en un lugar muy organizado, donde no se les olvide que ahí va a tener su carpeta, y evitar crear muchas carpetas por ahí regadas. ¿Listos? Eso es lo primero que vamos a hacer, crearnos una carpetica, porque aquí vamos a colocar todos nuestros ejercicios, todo lo que tenemos que hacer para realizar todo lo que tenemos. ¿Listos? Entonces arrancamos aquí. Una vez tenemos la carpeta, la creamos, vamos a darle clic. Normalmente él nos va a cargar de esta manera. Espérenme un segundo a ver si les puedo, si lo puedo abrir. Así, miren, él les va a abrir así como están viendo acá, ¿cierto? Él le va a decir bienvenido a Visual Studio Code, básicamente les va a mostrar todo el entorno de desarrollo, ustedes ahí van a encontrar todo. Lo primero que vamos a hacer es llamarnos a la carpeta que acabamos de crear. ¿Cómo lo hacemos? Le vamos a dar clic en File, le damos Open Folder, o sea, abrir carpeta, y vamos a buscarla donde nosotros la tengamos. Como yo la tengo en documentos, me voy a buscarla en documentos. Entonces voy a buscar aquí ejercicios fundamentos de HTML. Miren aquí, aquí la abrí y le voy a dar seleccionar carpeta. ¿Listos? Una vez le doy seleccionar carpeta, miren que él inmediatamente me la genera aquí a un costadito. Miren la que aquí está, ejercicios de fundamento, y todo lo que yo creé aquí va inmediatamente a quedar guardado acá en esta carpeta. ¿Listos? Esa es la primera configuración que vamos a hacer. Ya en un segundo les doy espacio para que lo hagan. Solo tenganlo pendiente, es crear la carpeta y agregarla aquí. Resulta que Visual Studio Code tiene una herramienta por acá a un ladito que se llama las extensiones. La van a encontrar con este icono que están viendo ahí. Ese icono básicamente les permite a ustedes buscar extensiones que sirven para que Visual Studio tenga una personalización diferente. ¿Cuál es la primera extensión que vamos a utilizar? A mí me gusta trabajar una que se llama Visual Studio Icons. Mírenla, esta que está aquí se las voy a nombrar, se llama VS Code-Icons, ¿cierto? Entonces, una vez ustedes la encuentran, ¿cierto? Búsquenla con ese nombre. Mirenlo aquí, VS Code-Icons, ¿cierto? Van a seleccionar la primera y le van a dar donde dice instalar. Yo como ya la tengo instalada, pues no me aparece, pero el objetivo sería que ustedes le den instalar. ¿Esto es para qué? Para que todos los archivos tengan un icono representativo del tipo de archivo que estamos utilizando, y es como más facilito trabajar. Entonces van a darle todos en este momento instalar en Visual Studio Code Icons, ¿cierto? Para que él automáticamente quede instalado dentro de la extensión. Esa extensión también es muy liviana, no
pesa menos de 1 mega, yo creo. Entonces sencillamente él en instalar, que él no se demora mucho en ese proceso de instalación. ¿Listos? Entonces ahora sí voy a mirar a ver cómo vamos y ya continuamos con la explicación. Bien, entonces como les venía contando, vamos a arrancar trabajando con HTML5, ¿cierto? Después vamos a trabajar CSS y vamos a vincular los dos, o sea que ambas cosas se empiecen a vincular, y después ya vinculamos JavaScript en todo esto. Entonces para arrancar, como quedamos aquí en nuestro editor de código, arrancamos allí creando nuestra primer página web con algunas herramientas que tenemos en HTML. ¿Listo? Entonces vamos a ir conociendo un poquito lo que tiene que ver con el entorno. Recuerden que la clase de hoy va a ser sencillamente entrarnos en este mundo de lo que tiene que ver con HTML, ¿cierto? Para que por favor lo tengamos ahí pendientes. ¿Listos? Arrancamos. Vamos a crear nuestro primer ejercicio. Yo voy a colocar el Visual Studio lo más grande posible para que ustedes lo vean allá. Y arrancamos a crear. Para crear un archivo, un documento dentro de Visual, existen varias maneras. La primera es que ustedes se vayan en la parte superior y le den clic en el icono de arriba que dice nuevo, que es este, mírenlo, New File. Si ustedes le dan clic ahí, inmediatamente él genera un archivo nuevo para que yo le dé un nombre, ¿cierto? Esa es la primera manera de crear. ¿Listos? Ahí no lo voy a crear porque les estoy mostrando. La segunda manera es darle clic derecho, New File, mírenlo aquí, y él hace exactamente lo mismo que tenemos aquí. O la tercera es darle clic arriba donde dice File y le damos New File. Miren, las tres formas de crear el archivo dependiendo de lo que necesitamos. Yo voy a utilizar la que está en el icono aquí, mírenlo, yo le doy clic encima y sencillamente vamos a darle un nombre a nuestra página. Entonces vamos a colocarla página ejemplo punto y le vamos a colocar la extensión. Como vamos a empezar a trabajar en HTML, la extensión tiene que ser HTML, ¿listo? Si tuviéramos que programar en Java, pues escribiríamos aquí Java. Si tuviéramos que trabajar en JavaScript, escribimos JS. Si tuviéramos que trabajar en CSS, escribimos CSS. La extensión nos identifica qué tipo de archivo vamos a trabajar para que el editor entienda usted en qué va a programar. ¿Listos? Como vamos a programar en HTML, o sea, vamos a hacer nuestro maquetado ahí, entonces vamos a darle página de ejemplo.html y le damos enter. ¿Listos? Miren que inmediatamente el que nos coloca un icono, si ustedes descargaron el paquete de iconos correcto, les va a aparecer este icono de un 5 y significa que es HTML5, pues la página en la que vamos a desarrollar. O sea, ahí vamos a empezar a desarrollar todo lo que tenemos. ¿Listos? Ahí vamos. Entonces, creando nuestra primera página. Bueno, ahí empezamos. Visual Studio Code es un editor de código que nos permite utilizar, digamos que el asistente de desarrollo de programación que él contiene para que nosotros hagamos todo de una manera mucho más rápida. Recuerden que hoy en día la programación tiene que ser rápida, ya no nos tenemos que demorar tanto tiempo programando. Si tenemos que hacer una página, tenemos que hacerlo en tiempo récord, en minutos, ni siquiera en horas, en minutos tenemos que hacer todo. Hay que acostumbrarnos a que todo lo tenemos que hacer muy rápido. ¿Listos? Entonces, para iniciar, vamos a arrancar conociendo toda la estructura que tiene una página web. Entonces, vamos a irnos aquí. Una página web, ¿cierto? En HTML5 básicamente es, vamos a dibujar aquí nuestro navegador. Supongamos que este es nuestro navegador, aquí vamos a colocarle la X, aquí el maximizar y aquí el menos. ¿Listos? Esta es nuestra página web. Básicamente nuestra página web que tiene en la barra superior del navegador tiene un título, ¿cierto? Tiene un título, ¿sí? Y nuestra página se divide en varias partes, ¿cierto? HTML5, como les venía diciendo, es un lenguaje de etiquetas y las etiquetas siempre las encerramos entre el signo del mayor y el signo del menor. ¿Eso qué quiere decir? Que la etiqueta tiene que ir aquí dentro. ¿Listos? ¿Cuál es la característica de HTML? Que toda etiqueta que se abra con este mayor tiene que cerrarse de esta manera. Y que al final la manera de cerrar una etiqueta es con el slash. Utilizamos el slash y el nombre de la etiqueta que queremos cerrar. ¿Listos? Por ejemplo, así, miren, abrimos la etiqueta HTML y abajo la cerramos con el slash y la etiqueta que tenemos. Ya lo vemos en la práctica para que se entienda mejor. ¿Listos? ¿Cuál es la estructura de una página? Una página tiene un head, o sea, un encabezado, tiene una cabeza, ¿cierto? Donde básicamente contenemos todo esto del título.
Listo, vamos a encerrarlo aquí, ¿cierto? Ese es el encabezado de nuestra página web, o sea que podemos darle algo, como por ejemplo si ustedes ven aquí, el encabezado de esta página, por ejemplo dice Jam, sin título, Google Jamboard. El encabezado de esta página dice Meet, primera sesión de algoritmia, ¿cierto? Ese es el encabezado, o sea, el título, pues digamos que una partecita del encabezado que es el título de la página como tal. Lo segundo que vemos aquí ya es el cuerpo de la página como tal, y el cuerpo básicamente es la etiqueta body, ¿cierto? Entonces, así como abro la etiqueta, tengo que cerrarla en un costado. Entonces mírenlo aquí, básicamente abrimos la etiqueta y la cerramos a un costado. Esa es la estructura de la página web. Básicamente una página web entiende los códigos que usted coloque aquí para que él haga algo, él dibuje algo en general, que es lo que vamos a hacer, el ejercicio en el que vamos a enfrascar. Entonces vamos a arrancar con nuestro primer ejemplo. Justamente aquí en nuestro editor de código, que es este con el que estamos trabajando, ¿listos? Nuestro editor de código, que es este, vamos a trabajar en esta página de ejemplo que acabamos de crear, y aquí lo que vamos a hacer es arrancar a construir nuestro código. Entonces, Visual Studio, como les decía, tiene un asistente que nos ayuda a programar todo más rápido. Por ejemplo, vamos a arrancar trabajando con HTML5, que es la versión en la que nosotros nos vamos a enfrascar. Entonces, lo primero que hacemos es escribir HTML, y miren que él solito automáticamente me genera un asistente para yo construir el código inmediatamente. Miren que si yo le doy clic encima, ojo, HTML5, y le doy clic, él solito me coloca toda la estructura con la que yo puedo iniciar a trabajar. Por ejemplo, miren, abrimos HTML, lo cerramos, abrimos un body, cerramos un body, abrimos un head, cerramos un head, tenemos un título y tenemos otras etiquetas que ya les voy a explicar para qué se trata. ¿Listos? Entonces mírenlo ahí, esa es la manera en la que nosotros iniciamos de una manera rápida cuando empezamos a programar en HTML. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a escribir todo esto, miren, de manera manual, pues miren que me va a costar un montón de tiempo, miren. Vamos a ver, arrancamos con un head, ¿cierto? Después colocamos un título, cerramos aquí, miren, vengo y cierro aquí, después cierro aquí nuestro título. O sea, miren que todo lo que nos vamos a demorar haciendo esto, en lugar de que yo haga HTML, selecciono 5 y miren que ya el solito me generó toda la estructura. Entonces con eso podemos programar de una manera un poco más ágil, que es uno de los objetivos del desarrollo. ¿Listos? Entonces mírenlo, ahí vamos. Les voy a explicar cada etiqueta que hace para que empecemos a trabajar. ¿Listos? Primera línea de código, que es esta, línea 1. Miren, la tenemos aquí. Al igual que en Java, todas las líneas de código las interpretan cuando nosotros ejecutemos nuestro programa o ejecutemos nuestra página. El navegador va a interpretar todas esas líneas y va a colocar lo que yo quiera definirle, ¿cierto? La primera línea de código es esta, doctag HTML. Eso quiere decir que vamos a trabajar una versión HTML5. O sea que este es todo el código que vamos a utilizar, está basado en versión HTML5. Por eso se utiliza esta primera línea de código. ¿Listos? Segunda línea de código, HTML. Como les decía, es la línea con la que iniciamos. Miren aquí, es la que nos da toda la estructura, o sea que tenemos que arrancar ahí. ¿Listos? Le decimos el idioma en el que vamos a trabajar. Él por defecto coloca inglés, ¿listo? Pero digamos que es un estándar. Más adelante les explicaré cómo lo podemos cambiar. Arrancamos con nuestra etiqueta head, o sea, abrimos nuestro encabezado en nuestra página y nuestro encabezado tiene 3 características. El primero, tiene un metacharset UTF-8, eso quiere decir que básicamente va a permitir caracteres especiales, o sea, me va a permitir colocar la ñ, ¿cierto? Me va a permitir colocar estos símbolos, me va a permitir colocar todo esto dentro de mi página. ¿Por qué? Porque si yo no tengo predeterminado esto, estos símbolos no se van a entender y van a salir como si fuera letras así al azar, algo como esto. Haga de cuenta que yo escribo la ñ y mentiras que aparecen es todas estas letras. ¿Por qué? Porque él no entiende ese símbolo especial, porque en inglés la ñ, como ustedes saben, no existe. Entonces la ñ, para
digamos que para programación es un símbolo especial, no hay, digamos que no se acostumbra a utilizar mucho. Entonces por eso utilizamos esta línea de código que se llama metachars. ¿Listos? Después tenemos otra línea de código que se llama el metaname viewport contenido y tenemos una escala. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente hace que nuestra página sea responsive. ¿Qué es responsive? Responsive es que nuestra página se ajuste automáticamente dependiendo del tamaño de la resolución del equipo. Por ejemplo, ¿listos? Les voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo, en la página de Google. Mírenlo aquí. ¿Listos? Miren la página de Google como está. Pero ¿qué pasa si yo la pongo más pequeña? Miren, la voy a reducir. Miren, ¿qué está pasando con todo el texto? Si ven que él automáticamente se ajusta dependiendo del tamaño que yo le genere a la página. O sea, no es que la página se corte, sino que sencillamente él se ajusta. Miren, o sea, él es responsive, sencillamente se está autoajustando cuando la página sea o más pequeña, una resolución más pequeña, se pueda trabajar. Entonces, eso quiere decir esta línea de código que él mismo nos genera aquí, que nuestra página se autoajuste. ¿Listos? Tenemos el título, que el título hace referencia a lo que les comentaba, el título de la página. Si ustedes ven, pues el título de la página es este, el que aparece aquí en esta parte de los navegadores, del navegador como tal. Entonces, para que lo tengan muy pendiente. ¿Listos? Una vez terminamos el encabezado, que es este, arranca nuestro body, que es nuestro cuerpo de nuestra página. Terminamos cerrándolo y cerramos por último HTML. ¿Listos? Esto hace referencia a las primeras líneas de código que tenemos para empezar a trabajar con HTML5. ¿Listos? Ahí empezamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a modificar, por ejemplo, el título. Mírenlo. El título del por defecto me dejó documento. Cambiémoslo. Entonces coloquémosle ejercicio de Freddy Camacho. Colocarle mi nombre. Ustedes coloquen el suyo, ustedes allá. Ejercicio de Freddy Camacho. Mírenlo. Ahí está. ¿Cierto? Hasta el momento es lo único que tiene mi página. Recuerden que cada vez que ustedes hagan un cambio es importante que vayan guardando, ¿cierto? ¿Cómo se dan cuenta que ustedes han hecho alguna modificación en su documento? Porque inmediatamente arribita les aparece este icono, miren que es como una bolita, ¿cierto? Cuando yo le doy guardar, miren que él inmediatamente se desaparece. Pero yo hago un cambio y él vuelve la bolita. O sea, quiere decir que usted no ha guardado cambios. Es importante que cada vez que hagan algo, modifiquen alguna línea, hagan algo en especial, guarden cambios. ¿Listo? ¿Cómo se guardan cambios? Control S. ¿Listo? Control más S. Y esa es la manera abreviada de poder guardar aquí en este editor de código. O le dan archivo, grabar, miren, que pues es un poco más engorroso, pero pues lo pueden hacer de ambas maneras. ¿Listos? Miren lo que ahí lo tenemos, ahí ya tenemos nuestra página. Si nosotros nos vamos a la carpeta, miren que inmediatamente apareció la página ahí, ¿cierto? Mírenla, página de ejemplo. ¿Qué pasa? Esa página yo ya la puedo abrir desde un navegador. ¿Por qué? Porque es HTML. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Darle clic derecho, le doy a abrir. Aquí ya lo tengo predeterminado para que me cargue, pero si no, ustedes le dan abrir con y pueden abrirlo con el navegador que quieran. Miren, yo por ejemplo tengo aquí Brave, Firefox, Firefox Developer, Google Chrome, cualquiera que vayamos a utilizar, ¿cierto? Entonces ustedes van a abrir con el navegador que ustedes quieran esta primera página. Yo lo voy a abrir con la página que tengo. Mírenlo, ahí está mi primera página. Está obviamente en blanco porque el cuerpo no tiene nada, pero yo modifiqué el título y si ustedes se dan cuenta en la parte superior, el título lo tenemos como yo lo acabé de escribir. Miren, ejercicio de Freddy Camacho. ¿Listos? Entonces miren que ahí va el primer ejemplo de cómo arrancamos con las primeras etiquetas de HTML. ¿Listos? Entonces, ¿cómo vamos? Preguntas. Bien. Una vez, como habíamos dicho, colocamos un título, ¿cierto? A nuestra página. Si ustedes se dan cuenta, pues el título aparece en la parte superior. Entonces ya vamos a empezar a trabajar en nuestro body, o sea, nuestro cuerpo de nuestra página. ¿Cuál va a ser la característica del cuerpo de la página? Ahí vamos a colocar todo lo que va a contener una página en general. Vamos a ir conociendo primero todo lo que tiene que ser herramientas de texto. Vamos a ver, herramientas de texto. O sea, cómo yo puedo empezar a insertar textos a todo lo que tiene que ver con nuestra página en general. ¿Listos? Vamos a arrancar con una primera etiqueta que se llama encabezados. Ojo ahí.
¿Listos? La etiqueta encabezados es la que me permite manejar, vamos a asemejarlo a que sean los títulos, ¿cierto? Más o menos. Y los encabezados básicamente son los que arrancan con una etiqueta que se llama H1, mírenlo ahí, ¿cierto? Miren que el mismo editor de código, el mismo Visual Studio, les muestra a ustedes también cómo abre y cierra la misma etiqueta. Miren que si yo escribo H1, él solito nos muestra la abreviación, yo le doy clic y él me dice cómo se tiene que abrir y cómo se debe cerrar. Igual también esto lo pueden hacer ustedes manual, miren. Abren y cierran, ¿cierto? Es la manera con la que básicamente se puede trabajar allí. ¿Listos? Mírenlo ahí. ¿Qué vamos a tener en característica? La característica va a ser la siguiente. En H1 podemos escribir el título que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, ejemplo de mi página web, ¿cierto? Mírenlo ahí. Voy a borrar esta parte que escribí y solo voy a dejar mi etiqueta H1, ¿cierto? Inmediatamente, ¿qué voy a hacer? Voy a guardar los cambios, me vengo a mi página, actualizo y miren que ya aparece mi primer título que se llama ejemplo de página web. ¿Listos? H1 son esas etiquetas que nos permiten manejar los encabezados como los títulos de nuestras páginas. Esa etiqueta solamente tiene H1, H2, H3, H4, H5 y termina en H6. Vamos a nombrarlos todos. Miren, van haciendo también ustedes ese ejercicio allá. Y les voy a mostrar cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Vamos a escribir el mismo texto para que ustedes lo vean. ¿Listos? Mírenlo ahí. Acabo de escribirle el mismo texto en H1, H2, H3, H4, H5 y H6 para que veamos cada etiqueta de ellas para qué sirve. Recuerden que estamos viendo etiquetas para texto, o sea, para poder colocar textos en nuestra página. Entonces, miren, vamos aquí, actualizamos y miren la diferencia. ¿Qué sucede con el primero? H1 es un título grande, mírenlo ahí. Vamos a aumentar aquí. Ah, caramba. Caramba, cerré por error la reunión. Vamos a volvernos a conectar. ¿Listos? Bueno, volví. Por error cerré la pestaña. Ok, ya estamos de vuelta. Entonces, a lo que me refería era ponerle esto un poquito más grande. Ok, mírenlo ahí. Entonces, recuerden que básicamente los H1, desde el H1 hasta el H6, son herramientas o una etiqueta que nos permite colocar títulos de manera grande hasta de manera pequeña para poder escribir información en general. Yo aquí puedo escribir lo que yo quiera, lo que ustedes consideren, dependiendo pues obviamente de qué van a hacer su página web, ¿cierto? Pueden abrir ahí de lo que quieran, miren, y él básicamente les va a nombrar todo lo que tenemos. ¿Listos? Bueno, ahí vamos. Déjenme, voy a cerrar esta página. Ahí vamos. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere con visualizarla? Tiene que explicarme más a fondo. Yo lo que hice fue aumentarle un poquito el tamaño, pero igual ustedes la van a ver de esta manera, ¿cierto? Miren, ahí ya arrancamos con nuestras primeras herramientas. Seguimos. ¿Qué más herramientas de texto tenemos? Ya ahorita voy a resolverles preguntas para no extender el video de la grabación. Entonces, tenemos herramientas de texto, entonces vamos a seguir. ¿Qué otras herramientas de texto tenemos? Tenemos otra, vamos a colocarla por aquí debajo, que es una muy importante, que es la etiqueta P, que significa básicamente párrafo, por decirlo en español. Y aquí nosotros podemos escribir un párrafo completo, ¿cierto? Donde pues podemos tener mucho texto. Voy a dejarlo así, mucho texto. Si yo guardo y actualizo mi página, pues miren que inmediatamente voy a ver esto. Mire, escribir un párrafo completo donde podemos ver mucho texto, ¿cierto? Si yo coloco mucho texto, voy a escribir aquí mucho texto. Voy a hacer aquí una característica en Visual Studio Code que nos permite colocar un texto al azar. Entonces voy a colocar, por ejemplo, un texto de 200 palabras. Mírenlo ahí, ¿cierto? Vamos a actualizar
Y miren que sencillamente pues aquí nos aparece todo el texto que nosotros queramos pegar. Por ejemplo, si estamos haciendo una página donde vamos a describir algo en general, pues aquí vamos a poder colocar todo, ¿cierto? Entonces ahí es donde vamos a enfrascarnos a colocar cualquier información. ¿Listos? Les voy a borrar aquí y dejamos sencillamente un texto más cortico para que ustedes lo vean. Bien, ahí tenemos nuestra etiqueta P, que es otra etiqueta de párrafo. Otra que tenemos es PAM, también la servimos para escribir texto similar al párrafo. Más adelante les voy a decir cuándo vamos a utilizar ese, ¿cierto? Mírenlo aquí, sencillamente aquí está, escribir texto similar al párrafo, párrafo completo y todos los diferentes formatos para colocar párrafo. ¿Qué son las herramientas, digamos, que más utilizamos para poder empezar a colocar en esa parte? ¿Listos? Entonces, ahí vamos con esta primera parte, que es entender todas las etiquetas con las que yo puedo colocar texto dentro de mi página web. ¿Listos? Entonces, ¿cómo vamos? Aquí. Bueno. Entonces, como les venía contando, todos estos hacen referencia a herramientas para texto. Etiquetas de texto, por decirlo así. Vamos a entenderlas como herramientas para textos, títulos, poner imágenes en general, todo lo que tiene que ver con textos. ¿Listos? Entonces ahí vamos. Voy a borrarlas, o bueno, no, dejémoslas ahí, y justo debajo vamos a arrancar con otras nuevas. Vamos a arrancar ahora con lo que tiene que ver con cuadros de texto. ¿Listos? ¿Qué son cuadros de texto? Los cuadros de texto básicamente son normalmente conocidos como inputs. Los inputs son lugares donde nosotros podemos insertar valores o le decimos al usuario que nos digite algún valor para hacer algo en general. Generalmente los utilizamos para cuando hacemos formularios, ¿cierto? Capturamos información. Recuerden pues que el objetivo también de una página dinámica es que pueda tener un formulario para registrar algunos datos o consultar alguna información. Entonces los inputs nos van a ayudar en esa parte. Entonces vamos a aprender y empezar a conocer las características de los inputs, que son los cuadros de texto. Primer input, entonces arrancamos. Input, ¿cierto? Miren, escribimos la tecla input y él nos va a colocar todos los tipos de input que existen. Mírenlos, están todos los que ustedes ven ahí. Desde un input de tipo botón, checkbox, color, date, time, email, file, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a arrancar nosotros. El primero que vamos a ver es input de tipo texto. Mírenlo aquí. ¿Listos? Miren que él inmediatamente, tan pronto yo coloco input de tipo texto, nos va a aparecer estas características que tenemos aquí, miren, ¿cierto? Nos va a decir lo primero. Primera característica, el tipo. Entonces, todos los inputs tienen un tipo, ¿cierto? Eso diferencia de tipo de información que se va a escribir. Y ahorita vamos a ver la diferencia. Tenemos dos características más, que es nombre y ID. Por ahora no las necesitamos, entonces voy a borrarlas. No las necesitamos por ahora. Entonces vamos a quitarlas. ¿Listos? Miren que si yo actualizo de esta manera, inmediatamente lo que va a aparecer es, mírenlo aquí, un cuadro de texto donde el usuario pues va a poder escribir lo que yo quiera dentro de lo que tenemos, ¿cierto? Mírenlo ahí. Bien, resulta que el input tiene un compañero. El input siempre tiene un compañero y es ¿cuál? Miren que si yo veo actualmente este input está apareciendo al lado de este escrito. Mire, escribir texto similar. Y miren que yo coloco aquí y él aparece a un costado, aparece a un lado. ¿Por qué? Porque HTML reconoce todo, digamos que en unas solas líneas cuando ustedes lo escriben. Y existe una etiqueta que vamos a ver que es muy importante y es la etiqueta para hacer saltos de línea. ¿Por qué? Porque miren que a pesar de que yo le oprima muchos enter aquí, miren, yo le voy a dar muchos enter y guardo cambios, esto no se va a ver reflejado. Miren, él básicamente no interpreta que yo coloque un enter o haga nada. Yo tengo que indicarle al navegador por medio de código que haga alguna acción. Entonces los saltos de línea funcionan con la etiqueta BR. Entonces justo encima del input, porque yo quiero que aquí haya un salto de línea, o sea que yo quiero que aquí haya un enter, le voy a oprimir la tecla BR, ¿cierto? Y vamos a abrir esta etiqueta para que eso signifique un salto de línea. Mírenlo aquí, vamos a ver el ejemplo. Yo le doy a actualizar y miren que inmediatamente este cuadro de texto se bajó, o sea, hubo un salto de línea. Si yo coloco 2, miren, 2 BR, 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 entonces ¿qué va a pasar? Mírenlo, 2 saltos de línea. Y si yo coloco 4, miren, vamos a replicarlos, 4, quiere decir que van
4 saltos de línea, es como si le diera enter 4 veces, y ya pues si yo coloco muchos, pues él se va a bajar cada vez más. Mírenlo aquí, mírenlo ya hasta dónde va, ¿cierto? Entonces sencillamente es otra línea de código que vamos a ver que se llama el BR. ¿Listos? Para poder hacer saltos de línea y organizar un poquito la información y que no me salga todo como junto uno delante del otro. ¿Listos? Bueno, les decía que el input tiene un compañero inseparable, que es que básicamente yo debo decir ese input para qué es, ¿cierto? Miren que si lo vemos ahí, voy a ponerlo un poquito más grande. Si lo vemos ahí, no vemos eso para qué es. Escriba su nombre, eso es para escribir mi apellido, o sea, no tenemos un texto a un ladito que me diga yo qué debo hacer. Si yo miro la mayoría de formularios, cuando voy a llenar un formulario y me dice, oiga, escriba aquí su nombre, entonces él tiene un compañero que se llama un label. ¿Listos? Los labels generalmente van arribita de los inputs, o sea, ellos dos van juntos, ¿cierto? Este label le voy a quitar esta característica for porque todavía no vamos a ver esas propiedades, y dentro del label yo voy a escribir la etiqueta que yo quiero acompañar a ese input. Por ejemplo, yo le puedo decir, escriba aquí su nombre, 2 puntos, miren, yo le voy a colocar ese ejemplo, escriba aquí su nombre, ¿cierto? Miren, yo voy a actualizar y miren que al ladito del input inmediatamente va a aparecer ese señor y le va a decir, oiga, escriba aquí su nombre. Ah, bueno, o sea que yo ya puedo escribir aquí mi nombre, miren, ¿cierto? O sea que yo ya entiendo de que empiezo a generar una interacción entre algunas etiquetas y esa etiqueta de input nos permite hacer eso, ¿cierto? Entonces mírenlo ahí. Vamos a hacer otro ejemplo. Justo debajo vamos a colocar otro label. Yo voy a borrar esto que me salió aquí porque no quiero colocar todavía características y le voy a colocar escriba su celular, por ejemplo. 2 puntos. Vamos a crear otro input y yo voy a mirar cuáles de este input me puede servir para número. Miren que hay un input que es de tipo texto, o sea que sirve para texto. Miren, acá hay uno que es de tipo tel, hay otro que es de tipo número, mire, de tipo number. Recuerde que todo se maneja en inglés, no pueden colocar ninguna etiqueta en español, ojo con eso. Entonces miren, vamos a colocar de tipo número. ¿Listos? Vamos a borrar el name y el ID porque aún no lo necesitamos. Y miren que tenemos 2 inputs diferentes. Uno de tipo texto y uno de tipo número. Vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos. Miren, actualizamos. Miren que me salió uno enfrente del otro. O sea que yo, ¿qué tendría que hacer? Darle un salto de línea aquí. Entonces yo justo debajo de este input le puedo dar 2 BR para que me den un salto de línea. ¿Cierto? Mírenlo aquí. Vamos a actualizar. Ok, mírenlo, uno aparece arriba y el otro aparece debajo. Vamos a ponerlo más grande para que lo vean. Mírenlo aquí, escriban su nombre y yo escribo aquí mi nombre, Freddy Camacho. Este es de tipo texto. Miren el segundo, es de tipo número. Si yo escribo una letra, miren que él no me permite digitar letras. Miren, yo en este momento estoy digitando muchas letras, pero no me deja. Pero si yo coloco un número, él sí me deja colocar el número. O sea que el input de tipo número me permite que solo se puedan colocar números en este valor. Eso me permite pues que del usuario genere una manera correcta de llenar la información, ¿cierto? O sea, miren que ahí vamos. O sea, ahí vamos entendiendo los inputs, que hay diferentes tipos de inputs. ¿Listos? Entonces, ojo ahí, ¿qué ejercicio me van a realizar? Si ustedes ven, existen muchos inputs, mírenlos. Todos estos existen. Quiero que ustedes los apliquen todos, pónganlos todos en su página y ahorita vamos a mirar entre todos cuántos diferentes inputs hay y para qué sirve cada uno. ¿Listos? Es el ejercicio que vamos a hacer en este momento. Entonces van a colocar ustedes muchos inputs, todos de hecho van a colocarlos uno por uno y me van a decir ahorita qué diferencia hay entre cada uno y cuándo utilizamos uno y cuándo utilizamos el otro. ¿Listos? Entonces vamos a trabajar en esa parte. Entonces, bueno, avanzamos. Vamos a copiarnos 2PR justo aquí debajo, nuevamente un label. Vamos a quitarle este for y vamos a colocar otro input. Entonces, input de tipo password, por ejemplo. Vamos a buscarnos el tipo de input password. Si nosotros revisamos, el input de tipo password tiene la característica que cuando yo escriba, ¿cierto? Dentro de ese input, pues sencillamente me va a ocultar lo que yo voy a utilizar, ¿cierto? Entonces, sencillamente para cuando queremos hacer, por ejemplo, un login de ingreso, algún programa que me permita registrarme para generar un login, ¿cierto? Una seguridad dentro de mi programa, pues vamos a utilizar
password. ¿Listos? Vamos a seguir viendo otros que vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a utilizar uno de tipo fecha. El de tipo fecha lo vamos a encontrar como date, ¿cierto? De tipo date tiene la característica, y es que ustedes, si ven, cuando le dan clic en la flechita, él les va a desplegar un calendario, ¿cierto? Dependiendo obviamente del navegador que esté, en el calendario cambia un poquitín. Miren que en algunos navegadores se ve un poco diferente, pero es sencillamente porque es el calendario predeterminado del navegador. En Chrome se ve un navegador diferente, en Mozilla se ve otro, por ejemplo en Brave, que estoy utilizando yo, también digamos que el estilito del calendario cambia un poquito, pero es para poder elegir todo lo que tiene que ver con fecha. Ese también es otro input muy importante que necesitamos. Otro input importante que vamos a necesitar trabajar, vamos a colocarle los VRs aquí debajito, voy a colocarlos para que no se me vaya a quedar todo tan pegadito, es del tipo checkbox, ¿cierto? Del tipo checkbox básicamente me va a permitir realizar, ¿listos? Muchos, voy a colocar 3 justo debajo, y es que me va a permitir hacer esto, poder tener un checkbox que es poder seleccionar o chulear, digamos que una información. ¿Cómo funciona? Eso generalmente lo utilizamos cuando le decimos al usuario, por ejemplo, elija su deporte favorito. ¿Listos? ¿Qué complemento me faltaría aquí? Miren, yo no sé este checkbox de qué hace referencia, no sé yo qué estoy chuleando ahí. Entonces existe un valor dentro de los inputs que se llama el value. El value identifica usted qué valor le va a dar a ese input para que aparezca digamos que enfrente del input correspondiente. Por ejemplo, si yo le coloco el primer value que se llame fútbol, le coloco al segundo, le coloco un value que se llame volley, por ejemplo, y le coloco un tercer value a este input que se llame baloncesto. Si nosotros revisamos el enfrente, bueno, mentiras que aquí ese value no me va a aparecer porque no. Nos toca acomodarlo a cada uno con un label. Sí, aquí no lo podemos trabajar de esta manera. No, volvamos aquí. Nos toca acomodar cada uno con un label. Si el value lo aplicamos es en los botones. Entonces tendríamos que colocar un label para cada uno. Por ejemplo, que el primero sea fútbol. Que por ejemplo el segundo, ya el value lo aplicamos en otra cosa. Más adelante les explico en qué. ¿Listos? Le vamos a aplicar volley y el otro baloncesto. Entonces miren que ahora sí cada uno de los checkbox pues va a tener enfrente pues su digamos que su input, con el cual yo voy a poder chulearlo o no chulearlo dependiendo de qué quiero elegir para lo que yo vaya a trabajar. ¿Listos? Ese es otro input que estamos utilizando. Bien, seguimos. Tenemos otro input muy importante que se llama el input de tipo button, ¿cierto? Que es un botón. Este sí vamos a aplicarle un value, pero miren que por ahora si yo le doy un input de tipo button, miren que me aparece como un cuadrito, como un cuadradito ahí medio feíto. Y entonces básicamente si yo le coloco un value sería el valor que va a contener dentro ese botón. Por ejemplo, que el botón diga enviar formulario. Digamos, si yo le escribo enviar formulario, él automáticamente el botón me lo va a convertir ya en un enviar formulario. Y es un botón que cuando yo le dé clic, pues sería el objetivo que yo llenara aquí los datos, ¿cierto? Colocar aquí los valores y inmediatamente le diera enviar formulario, ¿cierto? Sería el objetivo, pues más adelante cuando ya hagamos ejercicios un poco más completos. Entonces el objetivo fundamental ahí sería ese. El tipo button básicamente es eso. Tenemos uno parecido al botón de tipo button que se llama submit, pero submit ya lo vamos a ver más adelante, que básicamente submit nos permite para enviar peticiones ya a un lenguaje de programación como por ejemplo PHP o por ejemplo ya JSP o JavaScript. Podemos hacer ya algo un poco más elaborado, pero básicamente por ahora entender que los dos hacen como la misma funcionalidad, y es que ambos son botones pero sirven para enviar peticiones, o sea, para enviar los datos a algún lado. ¿Listos? Eso sería el otro botón importante que vamos a reconocer. Vamos a seguir viendo qué otros son muy importantes. Por ejemplo, tenemos, ya tengo los VR, vamos a colocar un label. Tenemos los de tipo radio, que básicamente los de tipo radio nos permiten, por ejemplo, hacer una selección, ¿cierto? Entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, un input de tipo radio.
que los inputs de tipo radio nos van a servir para poder hacer, ¿listos?, una selección. Ya no un checklist, sino una elección, o yo elijo uno o elijo el otro, ¿listo? Obviamente aquí tenemos que trabajar con algo que es empezar a trabajar con el tema de los IDs para poder diferenciar el uno del otro y que no se me marquen ambos. Mire, que si yo marco uno, el otro se desmarque inmediatamente. Eso más adelante ya lo vamos organizando, pero el selección es como para que yo elegir una única respuesta de varias, o sea que yo tenga dos opciones, por ejemplo masculino, femenino, por ejemplo que yo tenga entre 3 ciudades y solo puedo elegir una, y es uno de los que estamos trabajando ahí. ¿Listos? Bien, ¿qué otro input nos falta ver que también es muy importante? Tenemos el input de tipo file, que básicamente nos permite poder capturar documentos. O sea, es un tipo donde nosotros podemos, miren que él inmediatamente nos va a aparecer seleccione un archivo y nos va a llevar a nuestro computador para que nosotros desde el computador pues podamos elegir el archivo que queramos. Generalmente lo utilizamos cuando queremos, por ejemplo, cargarle una foto de perfil a la persona o algo en general. Bien, vamos a colocarnos unos BRs aquí, otros BRs aquí para que se nos vaya generando. Tenemos otro label. Este label ahora lo vamos a enfrascar. Vamos a mirar qué otros nos hacen falta importante. Vamos a mirar. Vamos a mirar qué otro es muy importante aquí. Bueno, este es uno que vamos a tener que utilizar mucho y es este que se llama de tipo hidden. De tipo hidden quiere decir que es un input oculto, ¿cierto? Ya que traduce, pues hidden traduce, digamos que oculto o desaparecido, por decirlo de una manera. Entonces, el input de tipo oculto es un input que no aparece, ¿cierto?, en la pantalla, pero él está ahí, ¿cierto? Ahí está, o sea, él está ahí, no hay ningún problema. Mírenlo aquí, vamos a actualizar. Miren, oculto no aparece, miren que no lo vemos en ningún lado, ¿cierto? Pero resulta que él sí está oculto ahí debajo. Generalmente lo utilizamos cuando queremos guardar información que no queremos mostrarle al usuario, pero que tenemos que tenerla ahí oculta. Eso es muy útil cuando ya estemos viendo un lenguaje de programación como PHP, o por ejemplo cuando ya estemos haciendo ejercicios ya prácticos a bases de datos. Entonces, por ahora entender que ese es un input que aparece ahí, está oculto, pero él está ahí. Digamos que no hay ningún problema. ¿Listos? Eso hace referencia a todo lo que tiene que ver con inputs, o sea, datos de entrada, cuadros de datos de entrada para nosotros irles mostrando cosas al usuario, ¿cierto? Para que el usuario vaya interactuando con nosotros y nos vaya generando todo lo que tenemos. ¿Listos? Ahí vamos, miren, hasta el momento ahí vamos. Esa es la primera parte. Recuerden que hoy estamos solamente conociendo todas las etiquetas que básicamente nos ofrece HTML para empezar. Obviamente son bastantes, vamos a ver como las prioritarias, después ustedes van a poder investigar más a fondo acerca de otras muchas más etiquetas que va a tener HTML. ¿Listos? Bien, vamos a dejar hasta aquí en cuanto a lo que tiene que ver con inputs. Todo lo que tiene que ver con inputs hasta aquí lo vamos a dejar. Bien, y vamos a continuar con objetos. Vamos a poder inserción de objetos, que es lo que algunos querían. Vamos a poder insertar, vamos a darlo, insertar objetos. Objetos como que imágenes, videos, audios, ¿cierto? Porque yo quiero que dentro de mi página web pues poder insertar los diferentes audios o videos que tenemos. ¿Listos? Vamos a arrancar con el primero. Vamos a trabajar imágenes. Para trabajar imágenes se trabaja de la siguiente manera. Ojo ahí. Entonces, tenemos la etiqueta que se llama IMG, que traduce pues image en inglés, que es imagen. Nosotros le damos clic y él básicamente me da dos características, src y alt. Esta etiqueta de alt la podemos quitar, que por ahora no la necesitamos. Y tenemos una etiqueta que se llama src, que traduce source, o sea, como la ruta, ya de dónde viene la imagen, ¿cierto? ¿Cómo nosotros configuramos esa parte? ¿De dónde viene la imagen? Nosotros podemos llamar una imagen de dos maneras. Ojo ahí. O la tenemos descargada en nuestro equipo, ¿cierto? O la traemos de internet directamente.
¿Cuál es la ventaja de la primera? Pues que no necesito internet para utilizar la imagen. ¿Cuál es la ventaja de la segunda? Que si no tengo internet, pues la imagen no va a cargar. Entonces ahí está la diferencia. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren, como aquí yo no tengo ninguna imagen en mi carpeta dentro de mi proyecto, yo voy a traerme una imagen. Vamos a pegar una imagen ahí. Traigámonos una imagen cualquiera. Por ejemplo, una imagen de un desarrollador. Vamos a colocar un desarrollador ahí animadito. Mírenlo aquí. Vamos a traernos este, por ejemplo. Mírenlo, a este señor vamos a traernos esa imagen. Voy a entrar a la página para que la descarguemos. Para que la descarguemos de la mejor resolución. Bueno, aquí se demora un poquito. Vamos entonces a descargarla desde aquí directamente. Dale clic derecho, guardar imagen como, ¿cierto? Miren que él me va a guardar la imagen y yo la voy a pegar en mi carpeta. ¿Cierto? Mi carpeta se llamaba ejercicio fundamentos de HTML. Mire que la imagen se llamaba desarrollador 750. Yo le voy a cambiar el nombre para que sea un nombre más cortico y no me quede tan extenso. Yo le voy a colocar, por ejemplo, logo. Así solito. Y le damos guardar. Miren que inmediatamente le damos guardar dentro de la carpeta en Visual Studio. La imagen aparece de inmediato. Miren aquí, ¿cierto? Si yo guardo esa imagen en un lugar diferente, pues no va a cargar aquí. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la carpeta ejercicio fundamentos de HTML. Tengo que colocar mi imagen ahí. ¿Listos? Entonces yo ya puedo traerme esa imagen. Miren, yo le digo, tráigame la imagen que se llama como logo.jpg. Entonces yo le digo, tráigame logo.jpg. Miren que él mismo me la reconoce y me dice, oiga, mira, hay una imagen que usted puede traer que se llama logo.jpg. Dele clic e inmediatamente la va a traer, ¿cierto? Yo le doy guardar, ¿cierto? A mi ruta y me voy para mi página, le doy actualizar y miren que en la parte de abajo ya tengo insertado, vamos a poner esto más pequeño, mírenlo, ya tengo insertada mi imagen al final de la página, que fue donde yo quise colocar. ¿Listos? Miren la que aquí apareció, esa es la imagen. No, que la imagen apareció muy grande, entonces yo le puedo cambiar el tamaño. ¿Listos? Y ahorita les explico cómo. Entonces miren, esa es la primera forma, cómo descargándola a mi computador y llamando la ruta aquí. La segunda manera es traerme la ruta completa desde el navegador. Por ejemplo, traigámonos otra imagen. Por ejemplo, traigámonos esta, ¿cierto? Miren, le voy a dar clic derecho, le voy a dar copiar dirección de la imagen, mírenla aquí, le voy a dar copiar dirección de la imagen. Si yo la pego aquí, miren, esta es la ruta completa. Miren, él tiene que ir a una página que se llama miro.medium.com, max 4000, un montón de cosas. Entonces yo tendría que copiar esa ruta y pegarla aquí completica, mírenla. Así, ¿cierto? Mírenlo, https miromedium.com y termina el nombre de la imagen .jpg, ¿cierto? Y miren que si yo hago eso, él sencillamente va a ir hasta la página y miren que va a cargar la imagen súper grande allá en el fondo de nuestra imagen. O sea que miren que ahí están las dos maneras en las que yo puedo traer una imagen. O le copio la ruta completa de la imagen de internet o la descargo en mi computador y la utilizo. ¿Listos? ¿Vamos bien ahí? Ahora bien, la imagen yo le puedo cambiar el tamaño. ¿Por qué? Porque miren que el tamaño está muy grande. Si yo veo comparando con mi otro texto, eso se ve muy inmenso. Entonces, las imágenes tienen unas características que se llaman el width, que hace referencia al ancho, y el height, que hace referencia al alto, ¿cierto? Entonces miren, yo le puedo decir, oiga, esa imagen yo quiero que se redireccione a que el tamaño sea 500 por 500, por ejemplo. ¿Para qué? Para que la imagen quede más pequeñita. Mírenla ahí, ¿cierto? Miren que creo que el ancho debería aumentarlo para que la imagen nos quede como si estuviera apretadita ahí. Entonces yo le puedo cambiar el tamaño. Vamos a cambiarle el tamaño del width. Dejémoslo por ahí en 700, que es el ancho. ¿Listos? Miren que ya la imagen se ve un poquito más ancha. Entonces la idea es encontrar el paralelo entre lo alto, ¿sí? El height, y lo ancho, el width. Entonces hay que mirar, digamos que la proporción ideal para que la imagen no se vea. Y yo puedo pues colocarle el tamaño que quiera, por ejemplo 50 por 50, y pues miren que la imagen va a quedar supremamente pequeñita, mírenla ya, ¿cierto? Dependiendo de lo que yo genere. Entonces lo único que debo hacer es darle clic
en imágenes, colocar la ruta de mi computador o la ruta de internet y básicamente darle los tamaños correspondientes para trabajar. ¿Listos? ¿Vamos claros hasta ahí? Entonces, dudas o inquietudes, muchachos, hasta aquí. Bien, las imágenes se insertan de esta manera con la etiqueta IMG. Ya ustedes pues básicamente ahorita pueden hacer ejercicios para que lo practiquen. Vamos a trabajar ahora la inserción de videos o audios, que básicamente tiene pues la característica igual. Para poder insertar un video se necesita la etiqueta iframe, ¿cierto? La etiqueta iframe básicamente es la característica para poder insertar lo que son videos o lo que son audios. Por ejemplo, él tiene la misma característica. Él me dice iframe source, o sea, por favor deme la ruta del video que usted va a insertar, sea que usted pegue el video aquí o sea que usted se traiga desde internet el video que usted considere, ¿cierto? Que se traiga cualquier video en general. Por ejemplo, vamos a traernos un video de YouTube. Voy a abrir YouTube rápidamente. ¿Listos? Vamos a traernos, por ejemplo, un video de el canal de reproducción. Vamos a traernos, por ejemplo, este de menú vertical, ¿cierto? Mírenlo allí. Entonces, miren, vamos a traer este de menú vertical. Y aquí, sencillamente, para poder traerme la ruta de este video, YouTube nos da una opción muy sencilla. Cuando ustedes le dan clic en compartir, miren que él le da algo que es el link que ustedes pueden tener, o ustedes sencillamente le dan clic donde dice incorporar. En incorporar él inmediatamente les da el código en HTML completo para que ustedes incorporen este video en la página. Ustedes pueden copiarlo y sencillamente van y lo pegan en su página. Miren que es la misma etiqueta iframe, que es lo único que cambió, que él ya le dio un tamaño, mire, un width y un height para que no quede tan grande el video. Miren que le da el source del video y unas propiedades más que él coloca como para que el video se reproduzca automáticamente, se pueda girar dependiendo de si está en un celular y que básicamente se pueda maximizar a tamaño grande. Miren que si yo guardo esta partecita y me vengo a mi página y actualizo, en la parte de abajo miren que aparece insertado el video. Si yo lo doy reproducir, pues básicamente el video se va a reproducir completo dentro de lo que nosotros tenemos. Bien, entonces esa es la otra forma en la que podemos insertar, y esta ruta pues lo único que va a cambiar es si la tenemos aquí a nivel local o si la tenemos en internet para poder utilizar. ¿Listos? Entonces, muchachos, con eso terminamos la explicación de la clase del día de hoy. Ya pues nos vamos a quedar ahí haciendo ejercicios y practicando algunas cosas. ¿Listos? Entonces hasta aquí va a quedar la grabación para los que nuevamente van a ver todo el tema del video. ¿Listos?